Buenos días, soy Visto, estás viendo Cárnica Vilar. Bueno, hoy estamos recolectando patatas, que no pude grabar todo lo que se hizo hasta ahora, pero bueno, esto es solo la recolección, está ahí mi abuelo recolectando con la apañadora. Pero bueno, principal se hizo de abonar con estiércol de las vacas y ovejas que tenemos en casa y tal, que después fresar, arar, volver a fresar, se le echó cal, química. Después con la botadora de patatas, que es como una... tiene así como un... ¿cómo se dice? Para meter las patatas así... como bueno, tiene como una tolva y se van metiendo así las sementes en agujeros y va depositando así las patatas y crece una rama de patatas, y de una semente de patatas te nacen... de la rama te nacen varias patatas. Y estas patatas son algunas de patatas viejas que son pequeñas, que al paso del tiempo les nacen así como a ramas, que aquí se les llama ojos de las patatas, y se va cortando, y de cada pataca, ¿qué puede salir? ¿2 sementes o 3? Puede salir 2 sementes o 3 de cada pataca, se les echa con cal y tal, y se les pone en la plantadora y listo. Cuando tal se acolan, ¿sabes? Se les arrima la tierra y tal, que no queden hierbas y tal, se sulfatan cada 15 días contra el mildiu, y básicamente es lo que se hace. Y ahora toca la recolección, pero bueno, es lo que se hizo todo el año, que no suelo recolectar. Y las sementes, algunas son compradas, otras de las patatas viejas y tal. Por ejemplo, estas son para nosotros, que estas son patatas Kennedy, son para comer, y las grandes son para comer, y las medianas, y las más pequeñas son para los cerdos, y las que están así algo agujeradas de los ratones o tal, son para los cerdos y tal. Bueno, esta parte que nos queda aquí sin sacar las ramas y todo tal, es porque son baraca que se recolectan un poco más adelante, que es solo para los cerdos. Y esa franja que nos queda ahí, esas son patatas todas de semente nueva, y son compradas, vaya, que son más pequeñas, que es la semente del año que viene, y alguna que se compre. Y esas nuevas son para mis abuelos, las grandes son para comer ellos, y las pequeñas las llevaremos nosotros para los cerdos. Y básicamente es lo que estamos haciendo, así que vamos a empezar a apañar. Aquí vamos así una tal, aquí son las grandes. Básicamente estas son las grandes, y por ejemplo estas que tienen agujero tal, estas por aquí, quedan para los cerdos. Y nada, mi padre y yo apañamos, recolectamos así las grandes, viene mi abuela que quedan menos para los cerdos, y va recogiendo, las vamos separando y listo. Después las cargamos, y para el siguiente día apañamos aquí las de baraja y listo. Bueno, vámonos para Casteo. Vamos a ir cargados, no sé si se ve. Uy, vamos por la carretera, a ver. Vamos a ir cargados, habrá otro viaje de... aquí ¿cómo se dice? De baraca, y estas son Kennedy, grandes para comer,
KNB que son más pequeñas o agujereadas por los ratones o algo cortadas alguna por la máquina o tal, para los cerdos, que se las vamos a descargar a los cerdos. Al lado de los cerdos no se lo vamos a dejar ahí porque no son muchos sacos, porque para dentro de 10 días, 15, vamos a recolectar aquellas que quedan con la rama, que son baracas, que esas sí que son todas para los cerdos grandes y pequeños, para cebar. Y nada, esas se recolectan 10 o 15 días a partir de ahora, que viene algo de mal tiempo y por eso se recolectan esas. Y nada, vamos a llevarlas, a las pequeñas y tal se las dejo a los cerdos, y las otras las guardamos en el almacén, que bueno, se le llama pataquero, donde se guardan las patacas. Y nada, las de comer, las otras y las baracas, cuando se ha de recolectarlas, también se guardan en el almacén de patatas y tal. Y nada, mi abuelo se las guardé en el suyo, las que se quedan con él para comer, que ellos no tienen cerdo y eso. Y nada, y vamos hacia casa y guardamos estas y listo. Patatas para el invierno. Así que nada, en 15 días recolectamos las otras y listo. Venga. Bueno, descargamos aquí las patatas KNB que estaban más pequeñas o agujereadas por los ratones y tal, así cortadas, y listo. Estas quedan aquí para gastar ahora. Y básicamente los van a comer estos hasta que llegue la matanza. Pero nada, estos están grandes ya. Que nunca los he enseñado, pero bueno, también tenemos cerdo. Ya están bastante grandes. Y básicamente son las pequeñas y eso son para esto. Y nada, vamos a descargar ahora las de comer, y estas se van a gastar para darle aquí a los cerdos. Y nada, vamos a descargar ahora en el almacén para comer, donde se van a descargar después las baracas, que son también para los cerdos de este año hasta que estén estos aquí, y para los 3 siguientes. Así que nada, es lo que vamos a hacer, que estos ya están bastante grandillos, pero bueno. Y así que nada, vamos ahí, vamos a descargar las siguientes. Bueno, no sé si se ve algo, aquí estamos medio oscuros, pero bueno, básicamente es lo que voy a estar haciendo, así que a descargar y tal. Bueno, tenemos ahí el tractor, ¿sabes? Queda así a una altura, ¿sabes? Al ser ese tipo de despensa, queda a una altura algo más baja para que conserve, ¿sabes? Que no haga mucho calor, que se conserve ahí el frío. Y nada, tenemos aquí, está aquí a doble altura. Aquí es el almacén de las patatas, ¿sabes? Algo más bajo. Bajamos con los sacos por aquí, como visteis. Los voy poniendo los que sacaban aquí y va. Opa. Está dividido esto en dos partes. Para el lado izquierdo aquí se va a almacenar las que tenemos ahora, que son KNB, que son para comer, para patata cocida, patata frita y todo eso. Para consumo nuestro, vale. Y para este lado es donde, que es más grande, donde vamos a poner las baracas, que va a ser las que recoletemos ahí en 10 días, 15 más o menos, y llenaremos todo hasta adelante. Y nada, así que me queda un poco de trabajo por bajar, pero bueno, le doy algo de caña y nada, que tenemos que ir a ver a limusinas y ordeñar después y tal.
Así que nada, acabaremos de descargar y te enseño cómo se queda, y este vídeo lo subiré cuando recoletemos todo junto y para que se vea todo el almacén lleno de patatas y tal. Y básicamente la siguiente vez vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero bueno, para que se vea las que se vayan a recoger, que se vaya a recoger así un remolque así más o menos como esto, igual un poco más, que normalmente la baraca da algo más de patata que la Kennedy, pero esas son todas para el tema de cerdo, así que se guardarán a este lado y ese. Así que nada, hasta nos vemos en 10-15 días de recolección de las otras y cómo se coloca aquí y cómo quedará el... Aquí le llamamos, no sé si se dice en castellano patatero, aquí se dice pataqueiro, ¿vale? Donde se guardan las patatas y tal. Pero bueno, es un tipo de almacén así tipo bodega que queda así más bajo para el tema que se conserve todo el año la patata y así básicamente las guardamos, que duren todo el invierno. Así que nada, hasta dentro de días que finalizamos el vídeo. Venga. Va a tomar por locura. Con tu madre. Bueno, pues acabamos de descargar y nada, que bueno, que para que veáis, nada, está aquí todo descargado, para que veáis lo que estuvimos haciendo. Y nada, descargamos aquí, hay unas pocas patatas, son todas para comer, así que podemos fartarnos aquí de patatas fritas y de cocidas y todo. Así que nada, era para cómo quedaba y tal, que nada, nos... Estamos a tope de patatas y tal. Así que nada, vamos a despedir el vídeo, que bueno, llenaremos, ahí quedan para comer. Así que nada, ahí meteremos las que quedan de baraca y tal, y acabaremos el vídeo como dije antes, pero bueno, era para enseñar cómo quedaba y tal. Así que nada, en 10 días o así recogemos las otras y acabamos de llenar el almacén aquí de las patatas. Venga, muchas gracias. Hasta el siguiente día. Bueno, 10 días después vamos a recolectar ahí las baracas que nos quedan. Vamos con el tractor, bueno, con el Jodie, con el remolque, y vamos hacia casa de mis abuelos y bueno, vamos por la carretera, así que nada, llegamos y acabamos de recoger, que bueno, 10 días antes, cuando se recolectaron las otras, no aún tenían la rama verde, ahora valen, así que vamos a llenar el almacén de patatas y a ver si grabo algo como recolectamos. Venga. Fala mas claro, fica para comer. Claro. Patatas baracas, y por el medio de estas que son rojas se llaman patatas cóndor. Y nada, a ver si acabamos. Último rego de este año, solo patatas nuevas de baraca, de cóndor ya acabamos. Así que nada, vamos a acabar, listo, y cargamos.
Bueno, pues acabé de descargar ahora las patatas. Estas es las que descargamos el otro día, Kennedy, para comer, esta zona. Y esta zona hay aquí de Baraca y de las que son, bueno, no se ven muchas, pero bueno, teníamos alguna vieja. Ahí atrás se ve, bueno, quedaron por bajo. Pero bueno, estas que son rojas. Y nada, que se llaman cóndor y estas son todas para los cerdos, grandes y pequeñas. Esto es todo para los cerdos y algo que se les da a las ovejas y tal. Y estas para comer, así que nada, este año acabamos la recolección de patatas y queda así esto para todo el invierno. Así que nada, gracias por el vídeo, suscríbete y dale a like, comenta y todo eso. Venga, gracias.